1.520 personas en las conexiones que a lo largo de estas 6 semanas hemos tenido. Para nosotros es muy gratificante y queremos seguirlo haciendo, queremos seguirlos acompañando, queremos seguir con el lema de no parar y más bien innovar. Entonces, para hoy tenemos una charla súper importante, nos acompaña Klaus Prieto. Klaus es abogado de una firma muy importante, la firma Ramírez y Cardona Abogados. Ellos hoy nos van a hablar del tema de insolvencia en este tiempo del coronavirus, en este tiempo de la emergencia sanitaria. También queremos contarles que aparte de que hace algunas semanas estuvimos con ustedes y nos acompañaron muchos en el encuentro, en el primer encuentro de vendedores que realizamos de manera virtual. Estamos en este momento preparando nuestro segundo encuentro. Este encuentro sería el encuentro de evaluadores, entonces para que todos se vayan de una vez poniendo las pilas, vayan teniendo ahí como muy dispuestas sus agendas. Vamos a estarles contando obviamente cuándo lo vamos a hacer. Vamos a sus correos electrónicos, al WhatsApp corporativo, va a llegar la información de este encuentro para que también nos acompañen y sea tan exitoso como el que ya vivimos hace algunas semanas por este mismo medio. Entonces, los dejo en este momento con Klaus Prieto. Finalizando la conferencia, la directora jurídica del gremio, María Alejandra Pérez, va a moderar el espacio de preguntas. Entonces, por favor, quienes tienen preguntas, vayan dejándola ahí consignadas en el espacio de Q&A. Y finalmente, tendremos media hora para que Klaus nos responda todas estas preguntas. Mil gracias a Klaus y a todos ustedes. Ya tenemos en sala más de 100 personas, entonces queremos ya dar inicio y nuevamente sigan conectados con nosotros. No se les olvide que mañana nuevamente estaremos a las 2 de la tarde. No tenemos encuentro a las 8, pero tenemos encuentro a las 2 con una conferencia muy importante sobre el viaje del cliente. Entonces, mil y mil gracias y feliz tarde. Buenas tardes para todos. Muchas gracias a La Lonja por la invitación que nos hizo para hablar de este tema tan interesante y pues que nos está afectando a todos. Hoy vamos a hablar de alternativas para el manejo de la crisis empresarial que estamos atravesando, en especial en lo que tiene que ver con la expedición del decreto 560 del 2020, que trae una reforma al régimen de insolvencia transitorio por 2 años y cuáles son los efectos que esperan tener hoy en día. Vamos a dividir nuestra presentación en 3 capítulos. El primero que tiene que ver con unos aspectos generales, el segundo tiene que ver con la relación y el manejo con los proveedores y el tercer capítulo que tiene que ver con la ley de insolvencia, la ley 1116 y el decreto 560 del 2020. ¿Cuáles son los aspectos generales, digamos, de lo que hoy venimos atravesando? Son 3 básicamente que hemos identificado. El primero tiene que ver que estamos ante una crisis empresarial sin antecedentes. El tema del COVID-19 cogió a todos los países, a todos los estados, de una forma que nadie esperaba que fuera así. Las medidas que ha adoptado el gobierno frente a un aislamiento obligatorio no puede dejar dudas que nos estamos enfrentando frente a una de las mayores crisis empresariales de nuestro país. Y es que en efecto en el decreto 560 y como fundamento del decreto 560, la Superintendencia de Sociedades hace un estudio o hace mención a un estudio que se llama Impacto Económico del COVID-2019 y en él nos hace referencia a que se espera un escenario de caída del 1.9% del Producto Interno Bruto, lo que conlleva en el análisis que hace la superintendencia, a que aproximadamente 2.600 a 2.800 empresas se verán obligadas a iniciar procesos de reorganización económica. Esta crisis empresarial, reitero, sin antecedentes,
ha llevado al gobierno a ejecutar una serie de normas con el fin de proteger principalmente la empresa y el empleo. Esas medidas que ha adoptado el gobierno desde el 17 de marzo, lo que están buscando es esa protección de la empresa y del empleo. Pero cuando entramos a mirar la protección de la empresa, y entiéndase empresa también los comerciantes que ejercen una actividad comercial, también estamos hablando, y es importante tener en cuenta, que lo que hoy principalmente está afectando a los comerciantes es el flujo de caja. Flujo de caja que se entiende como el ingreso y salida de efectivo, es decir, unos recursos que son los necesarios para seguir adelante con el negocio. Entonces, todas esas medidas que hoy ha expedido el gobierno, pues están encaminadas precisamente es a mejorar ese flujo de caja y evidentemente en lo que veremos más adelante en la expedición del decreto 560 del 2020. Hemos identificado para el manejo de la crisis 4 aspectos fundamentales. El primer aspecto fundamental es el fortalecimiento, y esto ¿qué conlleva? Que desde ya el empresario debe realizar un diagnóstico de la empresa, de cada uno de sus procesos que tiene, con el fin de que pueda mejorar las prácticas administrativas y de gestión de su negocio. Porque, como mirábamos antes, esta crisis empresarial, pues nadie estaba preparado. Entonces necesitamos es que todos los empresarios empiecen a hacer una revisión de su negocio de forma tal que se prepare y de forma tal que se aliste para lo que viene en los meses posteriores. Si bien esta crisis empezó desde el mes de marzo, digamos, todavía no somos conscientes del verdadero impacto económico que esto va a traer en temas comerciales, en temas de empleo, en temas de desarrollo empresarial. Luego de que cada empresario haga un análisis y un diagnóstico de su empresa, de sus procesos, debe hacer un análisis muy estricto de cuál es su flujo de caja. ¿Cuál es el flujo de caja que tiene para la operación de la compañía? Y esto no tiene razón de ser adicional a que debe buscar que ese flujo de caja atienda las necesidades inmediatas de la operación de cada negocio. Por ejemplo, restaurantes que se han visto afectados hoy por que sus establecimientos de comercio están cerrados. Y lo único que cuentan es con ingresos de los domicilios que están haciendo. Entonces tienen que hacer una revisión de ese flujo de caja con el fin de determinar cuál es la necesidad inmediata, porque esos flujos que reciben por concepto de ingresos de venta a domicilio no corresponden o no pueden ser iguales a las ventas que hacen en los locales abiertos al público para ese negocio. Y eso con el fin que sus decisiones también tienen que ser o tienen que tener en cuenta los otros comerciantes. Porque es que un comerciante que se ve afectado en el flujo de caja también va a afectar a otros comerciantes que están necesariamente relacionados con su negocio. Volvamos al ejemplo del restaurante. Si el restaurante no tiene con qué pagar los insumos, por ejemplo carne, pues el señor que tiene su distribución de carnes, pues no le va a poder pagar a sus empleados, no va a poder pagar tampoco a la vez a los comerciantes de carne que también le suministran el producto. Entonces, todo esto se vuelve una cadena que va a afectar toda la operación comercial. Entonces, ese flujo de caja debe ser revisado a conciencia y muy detalladamente por los empresarios. Determinado o revisado su flujo de caja, también tienen que entrar a mirar el tema financiero, es decir, hacer una revisión de cuáles son los recursos con los que cuenta la compañía como fuente de financiación.
bien sea que tenga banca nacional, banca internacional, fondos de inversiones, incluso ver la posibilidad de financiarse en aspectos de mera colaboración con sus proveedores. Esto con el fin de atender nuevamente, insisto, las necesidades inmediatas de la operación, con el fin de no tener que entrar en una cesación de pagos. Este manejo de crisis y relación con los proveedores, y quiero que entiendan, relación con proveedores, los proveedores nos referimos a cualquier persona o entidad que nos presta un servicio. Entiéndase proveedor, un proveedor de servicios laborales, un proveedor financiero, las entidades públicas, los proveedores, las entidades financieras. Entonces, cuando nos referimos a proveedores, pues entendemos que son toda ese ramo de acreedores que están relacionados directamente con el desarrollo de la operación de una empresa o de un comerciante. Aspectos para tener en cuenta en esa relación con los proveedores. Y es, estamos en un momento de crisis tal que se requiere, ahí sí, hoy en día, aplicar con más fuerza el tema de la buena fe, el principio de la buena fe. Y es que esas comunicaciones con todos nuestros proveedores debe ser una comunicación abierta y transparente. No hay dudas, no hay dudas. El día de ayer, precisamente en una conferencia con una profesora española, nos hablaba que en este régimen de insolvencia hoy se podría intentar colar entidades o personas que no estuvieran afectadas económicamente por el COVID, pero que buscarían alguna fórmula para llegar a estos beneficios que hoy están. Entonces, cuando nos referimos a tener una comunicación abierta y transparente es saber que sí estamos afectados por el COVID y que lo único que estamos buscando es la colaboración de la otra parte para poder llegar a feliz término la ejecución del contrato. Ya deben haber oído, han salido un sinnúmero de foros, de seminarios virtuales en lo que tiene que ver con el caso fortuito y la fuerza mayor. Este no es tema de acá, pero para un tema práctico, si nos vamos, si los comerciantes se van a poner a entrar en una discusión de si pagar o no pagar el arriendo de un local comercial es fuerza mayor o caso fortuito, pues va a terminar llegando esto es a una discusión en la justicia, en un tribunal de arbitramiento, que va a demorar 1 o 2 años para definir si existe o no existe un caso fortuito y la fuerza mayor. Y es que hoy en día, lo que se quiere evitar son litigios referentes a todo este tema de los efectos del COVID-19. Y además del principio de la buena fe, pues tenemos que tener en cuenta el principio de colaboración empresarial. Vamos a un ejemplo. Si el restaurante que no tiene ingresos tiene que pagar su contrato de arriendo, su canon de arrendamiento mensual, pero no tienen canon de arrendamiento mensual, no tiene el flujo de caja para pagarlo, y manda una carta al propietario diciéndole, yo no le vuelvo a pagar el canon de arrendamiento, señor propietario, porque estoy en una causal de fuerza mayor. Y el propietario a su vez responde una comunicación que va a decir, señor arrendatario, yo considero que usted no está en una causal de fuerza mayor. ¿Y qué pasó? Nos fuimos a un proceso litigioso porque las partes no se pudieron poner de acuerdo. Yo salía la vez pasada por Bogotá, que tenía que ir a una notaría. Y cuando uno sale a las calles y se da cuenta del impacto de lo que estamos viviendo hoy, es abrumador. Es un impacto que genera mucha zozobra en lo que va a pasar en el futuro. Centros comerciales cerrados, la mayoría del comercio cerrado. Y esto nos lleva a pensar innegablemente, como se decía al principio, que estamos en una crisis empresarial
sin antecedentes. Y eso nos lleva entonces hoy a que ustedes como empresarios pues busquen la mejor fórmula para que entre todos, de una manera colaborativa, puedan llegar a la solución de los incumplimientos y de la cesación de pagos que hoy van a estar sometidas la mayoría de compañías en Colombia. Eso nos lleva a que antes de iniciar un proceso de insolvencia, es muy viable buscar a los acreedores a través de una comunicación, insisto, abierta y transparente, y pedirles de una muy buena forma renegociar las condiciones de los contratos, de forma tal que la compañía hoy que está en crisis pueda tener un flujo de caja para atender sus necesidades inmediatas de la operación y no se vea obligada a cerrar el negocio. Esas condiciones o acuerdos privados también se pueden llamar negociación de condiciones flexibles de pago, pues nos permite sin ninguna limitación poder poner plazos a las condiciones financieras, plazos, garantías, antes de iniciar un proceso de 1116. Y es que para nadie es un secreto que llegar con el apellido en reorganización pues tiene unos efectos negativos para el empresario, porque viene ya con unos índices financieros y económicos calificados bajos. La posibilidad de obtener financiación es casi nula si no tiene unas garantías colaterales. Y pues cualquier empresario hoy que vea una empresa en 1116 pues va a pensar dos veces antes de volverle a suministrar un despacho, volverle a suministrar algún producto para que continúe con el desarrollo del negocio. Entonces, si se hacen estos acuerdos privados, pues sería una muy buena fórmula para poder darle un manejo a la crisis. Si este acuerdo privado no funciona, si este acuerdo privado, digamos, queda corto, los empresarios desde el año 68 existía un régimen concursal, luego con la crisis del año 99, que algunos de ustedes recordarán que también fue una crisis que impactó muy fuerte la economía nacional, también el gobierno, el Congreso en esa época sacó una ley de salvamiento que se llamaba, o se denomina la Ley 550 del 99, que muchas de esas fórmulas hoy se trajeron al decreto 560 del 2020. Y entonces los empresarios, a raíz de esta crisis, cuentan con una ley que les permitía o les permite acceder a un proceso de insolvencia con el fin de normalizar sus obligaciones y con el fin de normalizar las relaciones comerciales con sus proveedores. Esa es la ley que hoy conocemos como Ley 1116 del 2006. La Ley 1116 del 2006 tuvo unos avances muy importantes. Sin embargo, como explicaba el superintendente de sociedades, ya venían desde el año pasado trabajando en la modificación de esta ley para hacerla más expedita y mucho más ágil en el trámite de los procesos de insolvencia. Lastimosamente hoy una admisión de un proceso de insolvencia puede demorarse de 8 meses a un año. Posteriormente, mientras los trámites propios del régimen de traslado de votos o inclusive la votación del acuerdo, la presentación del acuerdo ante la superintendencia, podía demorarse un año adicional. Entonces estábamos hablando que un empresario que estaba en crisis, pues estaba sometido también a una crisis del sistema de insolvencia que tardaba mucho en darle una respuesta a su situación. A raíz de esa situación que ya se venía presentando con el proceso de insolvencia, el gobierno expidió el decreto 560 del 2020, que recoge una serie de mecanismos para poder
darle una solución a los empresarios que están en una cesación de pagos y que ven afectado su flujo de caja. Porque reitero, principalmente lo que está protegiendo hoy el gobierno es que esas compañías tengan un flujo de caja para atender sus obligaciones urgentes y necesarias. ¿Qué nos dice el decreto 560 del 2020 frente a la finalidad y el ámbito de aplicación? Frente a la finalidad, pues no es otra que la recuperación y conservación de la empresa y mantener el empleo que cada una de estas organizaciones da. Porque si no hay empleo, las personas no trabajan, no reciben un ingreso, no van y gastan, no hay una actividad comercial y por lo tanto, pues estaríamos ya en una crisis que es la que estamos viviendo. Entonces, lo que busca precisamente ese decreto es salvar las empresas para que conserven el empleo. Frente al ámbito de aplicación, digamos que ha sido uno de los puntos después que salió el decreto más discutidos, y es porque el decreto simplemente dijo se le aplica a las empresas que se han afectado como consecuencia de la emergencia. Y si salta a la vista es cómo así que se han visto afectadas por el tema de la emergencia. Puede ser que una empresa venga en riesgo de liquidez desde el año pasado, pero con efectos del COVID-19 se le vio perjudicado ya en su flujo de caja este año. Entonces no sería aplicable para esa empresa. Digamos, son muchos temas que después la superintendencia a través de su jurisprudencia tendrá que resolver. Pero como decía la profesora española, es preferible hoy dejar entrar a todos los empresarios que requieran un proceso de reorganización con su manifestación y prueba obviamente que se vio afectado por el COVID-19, pero sin necesidad de que tenga una prueba estricta que sí ese COVID-19 los afectó. Porque es preferible que una empresa, digamos, sin derecho se pueda meter o se pueda acoger a este régimen y no limitar el acceso al régimen, porque eso sería catastrófico, porque si la Superintendencia de Sociedades empezara a analizar de fondo si determinada actividad comercial o no se vio afectada por el COVID, pues lastimosamente estaríamos otra vez en un cuello de botella y en una limitación al acceso a esos procesos de reorganización. Ese proceso, o ese decreto, perdón, nos trajo unas herramientas de negociación y unos acuerdos de recuperación más expeditos. Pero antes de eso, en un comparativo con la 1116, cuando los empresarios se presentaban a un proceso de insolvencia, debían presentar, adicional a una serie de requisitos legales, los documentos contables y financieros. Y la Superintendencia de Sociedades hacía una revisión, casi que una auditoría de esa información financiera y de esa información contable que era presentada. ¿Eso qué llevó? A que todo el cúmulo de solicitudes de insolvencia estuvieran estancadas en el proceso de admisión. Entonces, como les decía, ya hoy un proceso de admisión se podía demorar de 8 meses a un año, que eso a cualquier empresa prácticamente era casi que entrar en un proceso de liquidación, salvo que tuviera los recursos suficientes para poder seguir atendiendo sus operaciones normales, pero que generalmente cuando uno se metía en un proceso de insolvencia era porque no tenía esos flujos de caja suficientes para atender esas necesidades. Entonces, con el decreto 560 hoy, y que requiere de una gran actividad por parte del empresario, es entregar una contabilidad y una información financiera bien hecha, de forma tal que los requerimientos y de forma tal que las observaciones que se van a hacer posterior a la autoadmisión del proceso sean mínimas y permita la ejecución del proceso mucho más rápido. Y es que ese decreto 560 le quitó la responsabilidad de la superintendencia de hacer ese proceso de auditoría y se lo delegó a los representantes legales, al contador y al revisor fiscal, según sea el caso. Y es que adicionalmente, luego en el proceso de negociación de todas
los proyectos de graduación y calificación de créditos y votos dentro del proceso de negociación, ya la superintendencia no va a participar, porque el decreto delegó a que entre el deudor y el acreedor deben ponerse de acuerdo en cuál es el valor que se está cobrando por la creencia en la contabilidad. Entonces, en el caso del restaurante, el restaurante se va a un proceso de reorganización express, ahorita les explico cuáles son los dos casos, y el empresario que le suministra los productos de carne es el que se va a reunir con el representante legal del restaurante para ponerse de acuerdo en cuál es la cuantía que se está reclamando. Y ya la superintendencia se tiene o se aleja de ahí para que sean las partes amigablemente las que solucionen su problema. Entonces, sí es algo muy importante, es trabajar en la contabilidad y trabajar en la información financiera. ¿Cuáles son esas nuevas herramientas que nos trae el decreto 560? La primera es la que se denomina una negociación de emergencia y la segunda es lo que se denomina un procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio. La negociación de emergencia es una negociación que hace directamente el deudor, con sus demás proveedores de servicios, con todos, laborales, financieros, entidades públicas, accionistas y los acreedores externos. Sin embargo, la ley sí, o el decreto legislativo, sí nos trae una serie de reglamentaciones especiales que vuelve este procedimiento de reorganización más expedito y más óptimo para las necesidades actuales que hoy tenemos. Primero, el empresario sí debe radicar la solicitud ante la Superintendencia de Sociedades, presentando la información financiera, la información contable, el plan de negocios, graduación y calificación de créditos, bueno, lo normal que se tiene que presentar una 1116. Y la Super emite un auto que se admite. Como ya la Super, recogiendo lo dicho anteriormente, no revisa de forma definitiva una auditoría de fondo de la información financiera, estos autos de admisión deben salir prontamente. Luego de que salga el auto de admisión, las partes, es decir, deudor con cada uno de los proveedores, debe o tiene un plazo de 3 meses para adelantar la negociación del acuerdo de reorganización. Tenemos 3 meses que son improrrogables para poder llegar a un acuerdo de esas obligaciones. Puntos importantes. A partir que se admite, no podemos o no se puede demandar a la compañía. Se suspenden los procesos ejecutivos, se suspenden los procesos de restitución de bien inmueble y se suspenden los procesos de ejecución de garantías mobiliarias. Un tema muy importante y es el tema ¿qué pasa con los gastos de administración? La 1116 anterior decía que luego que una compañía es admitida en un proceso de insolvencia, las obligaciones causadas con posterioridad se pagaban con preferencia frente a los demás y tenían que pagarse a medida que se fueran causando y que fuera obligatorio su pago. So pena, uno, que el acreedor pudiera iniciar ante los jueces ordinarios un proceso ejecutivo, un proceso de restitución, según sea el caso, o inclusive pedirle a la superintendencia que decretara la liquidación judicial por no haber cumplido con el pago de gastos de administración. Eso era Ley 1116 inicial. ¿Qué dijo el decreto 560 del 2020? Dijo, el deudor, puede postergar el pago de gastos de administración hasta por los 3 meses de negociación que tiene para la estructuración del acuerdo. Es decir, que si una compañía hoy es admitida en un proceso de reorganización express o en el proceso, como se llama, negociación de emergencia, el deudor puede decirle a los acreedores, no les pago gastos de administración, sino
hasta que termine el proceso de negociación con los acreedores. Entonces, ya no es causal de incumplimiento, ya no es causal de liquidación que el acreedor, que el deudor no le pague al acreedor. Entonces, por ejemplo, el tema del restaurante. Si el señor del restaurante hoy se acoge a un proceso de negociación de emergencia, el auto sale admitido el día de hoy, 22 de abril. Los cánones de arrendamiento que se causan en los próximos 3 meses no se obligan a pagarse en los términos estipulados en el contrato. ¿Cuándo se pagan esos gastos de administración? Se pagan un mes después que la superintendencia ha confirmado el acuerdo de organización o un mes después desde cuando se han declarado fallidas las negociaciones. Salvo que el acreedor consienta en dar un plazo adicional para que el deudor le pague esos gastos de administración. Otro elemento esencial que nos trae el decreto 560 y que digamos es un avance muy importante es la ley 1116 en el artículo 31 definió 5 categorías de acreedores: laboral, entidades públicas, entidades financieras, accionistas y los proveedores o los acreedores externos que llaman. ¿Qué dijo el decreto 560? Mire, señor deudor, usted puede llegar a un acuerdo sin necesidad de someter a un largo proceso de reorganización a todas las acreencias del acuerdo. Es decir, dentro de esas 5 clases de acreedores, yo puedo escoger una clase, 2 clases, 3 clases o 4 clases y hacer un acuerdo independiente para ellas. Y las categorías que no queden sujetas o no estén dentro del acuerdo se pagarán con el normal desarrollo del negocio. Esto, digamos, en la experiencia que tenemos, podría ayudar mucho. ¿En qué sentido? Poder renegociar con las entidades públicas, con las entidades financieras, que generalmente son las que tienen un capital mucho mayor, el Estado nunca se quiebra, y negociar con ellas un acuerdo de organización para el pago de sus acreencias. Y las personas que generalmente son las que se ven más perjudicadas, o las entidades de categorías de acreedores que generalmente se ven más perjudicadas, pues son las acreencias laborales y los proveedores, que son también los que se conocen como de quinta clase. Entonces, esa norma nos permitió tener esta posibilidad de negociación del acuerdo. Siguiente herramienta es lo que se denomina el procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio. La superintendencia, necesitando obviamente tener más cobertura para adelantar estos procesos, en buena medida se unió con las cámaras de comercio para poder prestar estos servicios de insolvencia. Generalmente, o por los mismos lineamientos, 3 meses, suspende la ejecución de los procesos, solo que acá las cámaras de comercio van a delegar a un mediador conciliador del centro, experto en insolvencia, para que los acreedores se pongan de acuerdo con el deudor frente al pago de sus obligaciones. Esto no ha estado tan desarrollado, se está esperando que Confecámaras saque el decreto reglamentando este tipo de herramienta, y ahí sí ya tendremos una visión bastante más precisa de cómo sería el procedimiento ante esta entidad. Además de los 2 procedimientos o de las 2 herramientas de negociación de acuerdos, el decreto también nos trae una serie de medidas para la protección de la empresa. Series de medidas, valga decir, son muy importantes y lo que buscan es mejorar el flujo de caja de las compañías. Trajo unos mecanismos de alivio financiero denominados capitalización de pasivos, descarga de pasivos y pactos de deuda sostenible.
¿Qué es la capitalización de pasivos? La capitalización de pasivos es cuando un acreedor acepta, reconoce o sabe que el deudor es una empresa sólida que puede salir adelante y acepta capitalizar su acreencia a cambio que la compañía le dé unas acciones o le emita unos bonos de riesgo. Acciones que tendrán siempre un pago preferente frente a los accionistas ordinarios de la compañía y unos bonos de riesgos que efectivamente tendrán una prelación frente a los accionistas también de la compañía. Y esa capitalización de pasivos pues le permite a la compañía emitir unas acciones, pero no tener que sacar una plata importante para pagar. Es decir, se está cuidando el flujo de caja que hay. Lo importante en esa capitalización de pasivos, habría que esperar una reglamentación de la Superintendencia Financiera para ver las entidades financieras cómo lo reglamentan, es que en ese decreto 560 se dice que esa capitalización de pasivos se entiende como una inversión negociable. Es decir, que los bancos o esas entidades no tendrían por qué provisionarla desde ya y no afectar la capacidad financiera del deudor. El otro mecanismo es el que se denomina descarga de pasivos y este corresponde a que la compañía hoy en día tiene un valor de mercado, un valor de empresa en marcha. Y el valor de mercado menos las deudas, si el porcentaje da negativo, es decir, si la compañía vale 100, el restaurante vale 100, pero las deudas están por 150 y los acreedores votan con unas mayorías especiales, ese 60 queda descargado. Hay que mirar cómo con las NIF se podría hacer ese registro, de forma tal que los accionistas pierden su participación equivalente a ese 60 y la compañía queda costando 100 con los pasivos incluidos. Eso se llama el descargue de pasivos. Y el otro mecanismo que trajeron o que se incluyó en el decreto es el que se denomina los pactos de deuda sostenible. Esos pactos de deuda sostenible permiten a la empresa emitir o hacer una negociación con las entidades financieras y emitir unos papeles de deuda que le permita a esas entidades financieras negociarlos. ¿Y eso qué beneficio trae? Nuevamente, la protección del flujo de caja. Otro de los avances importantes del decreto 560 es el tema de la flexibilización para el pago de pequeños acreedores. Con la ley 1116, en su artículo 17, el empresario, al momento de iniciar un proceso de insolvencia, podía pedirle la autorización a la superintendencia para pagar las acreencias que no representaran más del 5% del pasivo. Pero tenía que ir con justificación y después la emisión de un auto que la superintendencia autorizara. Esto en la práctica se trasladó a 3 meses, 4 meses, 5 meses. ¿Qué dijo el decreto 560? Dijo, vean, las personas más débiles en una relación o un proceso de insolvencia son los acreedores laborales y los proveedores. Entonces, autorizó al empresario para pagar el 5% de los pequeños proveedores y de los pequeños acreedores laborales sin necesidad de pedirle autorización a la Superintendencia de Sociedades, sino que él podía hacerlo directamente. No obstante, esa autorización general sí debe ser posteriormente informada a la superintendencia, acreditada con los documentos pertinentes por haber hecho el pago de esas acreencias. Existe una limitación también y es los deudores no pueden pagarle a las personas vinculadas con ellos. Entonces, un ejemplo, un accionista que también presta servicios y tiene categoría
tanto de acreedor interno como de acreedor externo. Ese acreedor externo, aunque es externo para efectos de la calificación, sí se encuentra vinculado. Entonces, la compañía no podría hacerle pagos a él. También tengas en cuenta, por ejemplo, que el accionista que es representante legal en el tema de creencias laborales tampoco podría hacérsele ese pago a ese representante legal que es accionista, precisamente por estar vinculado. Y trajo adicionalmente otro tema que es muy importante, y es que autorizó también la venta de activos que no estén garantizados, obviamente, para poder cumplir con estos pagos de pequeños acreedores. Entonces, si el empresario tiene que pagar unos proveedores o tiene que pagar también sus nóminas, puede salir a vender un activo que no sea necesario para el negocio y dos, que le permite a valor de mercado ir a poder vender esos activos para poder pagar esas acreencias. ¿Qué más trajo el decreto 560? Como habíamos dicho anteriormente, llegar con el apellido en reorganización traía unos efectos negativos en el tema de establecer nuevamente unas relaciones comerciales, en traer un tema de financiamiento que casi los hacían. Entonces, siendo conscientes de esas limitaciones, la Superintendencia de Sociedades incluyó los incentivos para la financiación en esos procesos de reorganización. ¿A través de qué? De permitirle a esos acreedores que pongan una financiación para la ejecución de la compañía, mejorarle su prelación y algo muy importante es con el otorgamiento de garantías. Y aquí se abre un aspecto importante, que digamos estaba en la ley 550 y que fue muy bien y fue muy bueno, fue muy oportuno traerlo hoy para esta crisis que estamos viviendo. Y es, si el deudor no consigue la posibilidad de financiarse dentro de la ejecución del acuerdo o dentro de la negociación del acuerdo, le puede pedir a la Superintendencia de Sociedades que autorice que si un inmueble ya está en garantía, digamos, tienen una bodega, el restaurante tiene una bodega colindante para el almacenamiento de productos. Pero digamos, ese activo no es importante, necesita su local comercial. Pues, pero esa bodega está hipotecada a favor del banco A. Pero el banco B quiere entregarle una financiación nueva a ese cliente. Entonces, y el banco A se negó, en el término de los 3 meses el banco A se negó. Entonces el deudor puede ir a la Superintendencia de Sociedades a decirle que cancele la garantía de A sobre el inmueble para que se le pueda dar la garantía a B sobre ese inmueble teniendo en cuenta la financiación. Obviamente, como no se trata tampoco de desmejorar los derechos de los acreedores, pues debe garantizar el deudor que los restantes activos también son suficientes para responderle al banco, y hay una serie de requisitos que trae el 560, tampoco para desmejorar esa condición del acreedor A, que se negó a una financiación. Pero lo importante sí es estos mecanismos nuevos que se traen hoy en día para poder permitir este tipo de operaciones. Lastimosamente, la 1116 no traía este tipo de estipulaciones. Allá en el artículo 43, artículo 41, todo estaba reglamentado, por ejemplo, a que el acreedor hipotecario debía dar su voto a favor del acuerdo de organización y dar adicionalmente su voto para que se levantara una hipoteca para poder vender, para obtener algún tipo de financiación. Entonces ya con estas nuevas medidas pues existe una posibilidad de ir a justificarle a la Superintendencia de Sociedades por qué es necesaria dicha operación. Trajo otras medidas de protección ya para las compañías hoy que están ya en la ejecución de un acuerdo de reorganización, y es que las cuotas que debían pagar por los meses de abril, mayo y junio
no se encuentran vencidas, sino que los vencimientos empezarán a contar a partir del mes de julio del año 2020. Pero como todo, quedan muchas dudas, al final no se sabe, pues falta ver la posición de la jurisprudencia de la Superintendencia Delegada para Procedimientos de Insolvencia, que nos defina si esos 3 meses se prorrogan en el acuerdo o esas 3 cuotas se deben cumplir antes de finalizado el acuerdo. Pero digamos, son temas que el decreto pues, no podía tener todo en cuenta todo esto y deberá al final ser definido por la superintendencia. Y finalmente, el decreto 560 trajo unos beneficios tributarios que como todo ha sido, y como se los he dicho anteriormente, han sido para aliviar el flujo de caja de las compañías. Entonces, estableció una serie de reglas que no estarán sometidas a retención de la fuente a título de impuesto sobre la renta y estarán exoneradas de liquidar y pagar el anticipo de renta del artículo 807 del Estatuto Tributario. Esto con el fin de tener más recursos, ¿cierto? Y poder destinarlo a pagar esas obligaciones necesarias para el desarrollo de su operación. Estarán sometidas a retención en la fuente a título de impuesto sobre del IVA del 50% y no están obligados a liquidar renta presuntiva por el año 2020. Entonces, todas estas medidas de la Superintendencia de Sociedades están encaminadas a aliviar el flujo de caja de los deudores que se encuentran insolventes por el COVID-19. Es muy importante tener en cuenta que solo se puede hacer uso del mecanismo una vez. Si fracasan las negociaciones dentro del término de un año, no se puede volver a usar el mecanismo, salvo estos mecanismos excepcionales, porque el deudor que finalmente no logre entre los meses negociar entre los 3 meses, perdón, hacer una negociación del acuerdo, sí está en la posibilidad de iniciar un proceso de insolvencia en las normas comunes de la ley 1116 del 2006. Muchas gracias. Abierto a las inquietudes que a bien tengan formular. Buenas tardes, doctor Claudio, y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Tenemos ya pues más de 130 personas conectadas. Vamos a dar entonces paso a las preguntas que nos han hecho a lo largo de la conferencia. Lo primero entonces que nos preguntan es que si tiene de pronto algún porcentaje de empresas o qué porcentaje de empresas se tiene pronosticado que entren en insolvencia y cómo podrían estar distribuidos entre grandes, medianas y pequeñas empresas. No sé si hay de pronto algún pronóstico al respecto. Doctor Klaus. Perdón. Tranquilo. ¿Escuchó la pregunta? El decreto 560 habla del informe Atlas de Insolvencia en Colombia y Datos y Cifras de fecha 14 de abril del 2020. Dice que a 31 de diciembre del año 2019, ya tramitaba 2.700 procesos de insolvencia, representaban un total de 49 billones de pesos en activos y 120.000 empleos de trabajo. De esos procesos, 1.190 eran procesos de reorganización en ejecución, con un total de 16 billones de pesos y 55.000 puestos de trabajo. Y 975 procesos de reorganización en trámite, con un total de 26 billones y un total de 48 mil empleos. Luego, en ese mismo decreto, en la página 6, habla ya del informe que preparó la Superintendencia de Impacto Económico del 2019, y ahí es donde les decía que se hablaba de un escenario de caída del 1.9% del Producto Interno Bruto, del cual 2.600 empresas, en su mayoría pequeña y mediana, enfrentarían un riesgo de insolvencia y deberían acudir a procesos concursales. Perfecto, muchas gracias. Perdón. Sí.
para el porcentaje, lo que espera la superintendencia es que de esos 2.700 procesos que decían que se llevaba a final del año 2019, se dupliquen un 50% por efectos del COVID. Muchísimas gracias. Nos preguntan también que qué pasa cuando se incumplen los acuerdos en relación con las sanciones e intereses. Si se incumple un acuerdo, digamos, en este caso entiendo que estamos hablando de un proceso de insolvencia, y no se pagan ni las sanciones ni los intereses, pues da causal a una liquidación judicial del deudor. Lo que pasa es que en un proceso de liquidación judicial tiene prelación de pago el capital y las sanciones y los intereses quedan postergados a que se pague primero el capital de todas las categorías y después sí se llegue a cubrir esos gastos. Perfecto, muchísimas gracias. Nos preguntan además, o nos hacen pues como una consulta desde un caso práctico. Nos cuentan que la empresa se encuentra en reorganización, están intentando tramitar créditos con los bancos, pero todos les han negado la posibilidad, a pesar de que están suministrando una garantía real. Si de pronto usted conoce alguna otra alternativa que puedan intentar. Desde mi punto de vista profesional, lo que yo haría sería intentar darle aplicación al artículo 560 del 2020. ¿En cuál sentido? En esos generación de incentivos y prelación de garantías para que los acreedores otorguen nuevos créditos a las empresas. Digamos, puede ser un tema que no esté definido en el decreto, pero que naturalmente yo creo que una compañía hoy que esté en acuerdo de organización y por efectos del COVID, pues ve afectado su flujo de caja. Entonces yo intentaría darle aplicación a ese decreto 560 del 2020. Muchas gracias. Nos consultan además que si pudiera por favor reiterar qué pasa con los cánones de arrendamiento una vez la superintendencia admite la solicitud de insolvencia. Entonces, hay que partir en dos la historia de las deudas. La deuda pre y los gastos de administración. Entonces, la deuda antes del auto emisorio es deuda pre. Entonces, esos cánones de arrendamiento que se causaron antes del auto emisorio van a una reorganización dentro del acuerdo. Los que se causen con posterioridad son gastos de administración. ¿Qué pasa con estas negociaciones de emergencia? El deudor comunica a sus acreedores, salvo a creencias laborales y aportes al sistema de seguridad social en salud, que suspende el pago de esos gastos de administración, hasta por los 3 meses que tiene para la negociación del acuerdo. ¿Cuándo existe obligación del deudor de pagarlo? Dentro del mes siguiente a la fecha en la que la superintendencia confirma que el acuerdo de organización está bien y ejecuta el acuerdo, o 2, al término de las negociaciones sin que haya un acuerdo. Cualquiera de estos 2 eventos, a partir de ahí, el deudor tiene un mes para pagar los gastos de administración. Muchísimas gracias. Y por último, nos consultan que si esto aplicaría también para personas naturales. Esto aplica para personas naturales comerciantes y personas naturales que sean controlantes de sociedades comerciales. Para personas naturales que no son comerciantes y que no tienen la calidad de controlantes de sociedades, no procede el decreto 560. Perfecto. Doctor Klaus Prieto, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y muchas gracias a todos los asistentes. Nos vemos en una próxima capacitación y que tengan una muy feliz tarde. Hasta luego. Gracias a todos.